Bueno, profesora Ingrid, mis compañeros y yo, Alejandro Sánchez, Valeria Spitia, Simón Elles, Juan Camilo Benito Rebollo, Isaac Sharon Cepeda, María Fernanda Baloco y mi persona María José Fuentes. El día de hoy vamos a hablar un poco de los tipos de incertidumbre que presenta Boaventura de Sousa Santos en su escrito La incertidumbre entre el miedo y la esperanza, y a partir de eso cada uno explicará cómo estas incertidumbres se relacionan con la columna de opinión escrita por Diana Martínez titulada La pobreza mental. Bueno, la incertidumbre ascendente es aquella donde hay grupos sociales en la que la esperanza supera el miedo, pues el mundo se les presenta como un abanico de posibilidades que se pueden manejar a voluntad, los cuales no siempre serán positivos. La correlación que tiene este tipo de incertidumbre con la columna de opinión es que países como Colombia, en la que muchas personas no viven una incertidumbre ascendente, en la que muchos colombianos no tienen las mismas posibilidades, viviendo la misma experiencia tal cual lo relata la abogada Diana Martínez. Pero, ¿quiénes son los culpables de todo esto? Es necesario sentir empatía por las demás personas, ponernos en sus zapatos y ayudarlos, y dejar de pensar solo en nosotros y servir al prójimo. Asimismo lo decía Don Quijote, el único dolor que no se siente es el dolor ajeno. Incertidumbre del conocimiento. En esta sociedad, el conocimiento científico está sobrevalorado, lo que genera que se aparte, en la mayoría de los casos, todo conocimiento que no sea científico y tecnológico, generando así más pobreza y desigualdad. En correlación con la columna de opinión, encontramos que, pues, en países como Colombia es muy difícil que todos tengamos acceso a tecnologías y ciencias. Gracias a esto se genera más pobreza, más exclusión social de la que ya había. Y estos factores contribuyen a que se dan situaciones como la que nos expone Diana Martínez en su escrito. Como ejemplo claro de esta situación podemos tratar el tema de la virtualidad con la pandemia y el porcentaje de deserción estudiantil a causa de que la mayoría de los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para tener acceso a un computador o por lo menos a Internet. Se crean polos opuestos en la sociedad, en los que primero están quienes tienen capacidades tanto económicas como intelectuales para desarrollar estos conocimientos, por lo cual se les presentan más oportunidades teniendo resultados mayormente positivos. Y del otro lado de la cara están quienes no tienen capacidades económicas o intelectuales para desarrollar estos conocimientos y se resignan a que no hay nada, ni salidas, ni oportunidades para ellos. Ahora hablaremos respecto a la incertidumbre de la naturaleza. Enfocaremos esta hacia los grupos sociales declarados naturalmente inferiores, mencionados en el texto por Boaventura de Sousa Santos. Esta clasificación de su naturaleza está definida, entre otras cosas, por las condiciones inferiores que caracterizan su cotidianidad, afectada por la problemática de pobreza extrema y por la problemática de hambre, las cuales repercuten en el ámbito educativo al que estos difícilmente tienen acceso, y por lo que permanece en una incertidumbre descendente que se traduce como miedo. Un reflejo de esta incertidumbre es el caso que nos plantea la defensora pública Diana Martínez, donde la madre convive con el miedo y la angustia del hambre que sufren sus hijos y ella. El PAE, Programa de Alimentación Escolar, como nuevo esquema en el que se promueve la corresponsabilidad de los recursos de la nación, permite crear nuevas certezas, tras el logro de dichos grupos de hacerse sentir y transformar su situación en reivindicaciones que están siendo incluidas en la agenda social, política y cultural, generando la transformación de la naturaleza inferior de estos grupos y generando una zona de incertidumbre ascendente, es decir, de esperanza, y asimismo el reconocimiento de los derechos de igualdad. Incertidumbre descendente. La incertidumbre descendente la podemos conocer como esa falta de seguridad que posee una persona, y esta se ve reflejada de manera abismal por la simple razón de que el miedo es tan fuerte que la esperanza se elimina por completo. En esta incertidumbre podemos resaltar la falta de confianza que consume una persona, y es ese el pensamiento que nos afecta, el de no poder aceptar la realidad y darse por vencido en cualquier momento, por muy pocas que sean las esperanzas. Esta incertidumbre se transforma cada vez más en incertezas, así como en destinos injustos para los pobres y sin poder, o misiones mundiales de apropiación del mundo para los ricos y poderosos. En Colombia vemos con mucha relevancia dicha incertidumbre, ya que hay muchas personas que no poseen los medios y dichos bienes para satisfacer sus necesidades y creen que al final no van a poder conseguirlos. Algunas de esas personas no tienen esperanzas y creen que todo está acabado,
Ese miedo que le genera el no poder comer día a día, el no encontrar un trabajo estable, son las cosas que la gente con mayor poder debe observar y caer en cuenta que no todas las personas cuentan con suerte o con ganas de salir adelante sin una ayuda o sin un apoyo. En el texto se demuestra el miedo que tiene esa madre de no poder brindarle alimento a sus hijos diariamente. No hace falta observar a esa mujer a los ojos para darnos cuenta de eso. Esta situación indica que la mujer carga con un peso tan grande que puede necesitar un hombre para apoyarse. Hay veces que las personas tratan como sea de salir adelante y hay otras que se ven limitadas y se dejan consumir por esa incertidumbre descendente. Incertidumbre de la democracia. En nuestra ciudad en general, una de las mayores incertidumbres que existen es la incertidumbre de la democracia, la cual trae con ella algunos aspectos negativos como puede ser la corrupción, uno de los mayores males de nuestra ciudad, lo cual no es un secreto para nadie. Teniendo en cuenta la columna de opinión de Diana Martínez Berrocal, en donde nos demuestra cómo una parte de la población cartagenera ni siquiera tiene para alimentar a sus hijos, podemos darnos cuenta de que es cierto lo que dice Boaventura de Sousa Santos en su texto de la incertidumbre entre el miedo y la esperanza, que en la gran mayoría de las personas la democracia es una incertidumbre descendente, llenos de miedo de lo que traerán consigo los nuevos elegidos por voto popular. Mientras que para otro grupo de personas la incertidumbre de la democracia es una incertidumbre ascendente en donde los elegidos suelen velar por los intereses de este selectivo grupo sin pensar en el resto. Y es justo esa situación la que ha ocurrido en Cartagena durante mucho tiempo con casos como el edificio Acuarela, la concesión vial y el caso de Urbe. La incertidumbre de la democracia es una de las razones por las que solo le llega una pequeña cantidad de los recursos a la ciudadanía en general, mientras que ese selectivo grupo de personas que se quedan con el resto del dinero, y es precisamente por esa razón que muchos niños se acuestan todas las noches sin nada en el estómago. Bueno, para hablar de la incertidumbre de la dignidad, debemos saber el significado de la palabra dignidad, pues se entiende por dignidad el valor que se da el ser humano o el respeto que éste se merece simplemente por el hecho de existir. Una persona merece dignidad, al igual que una sociedad, un grupo, una ciudad, un país, etc. Este valor del que se habla lo encontramos supuestamente a través de los derechos humanos, el cual tiene el objetivo de reconocer y proteger a este. Sin embargo, estos derechos humanos han creado una incertidumbre, como por ejemplo que el hombre no es sujeto, sino objeto de estos derechos. Hay muchas violaciones de derechos dentro de estos mismos. Estos derechos han sido utilizados para invadir países, propagar luchas o muertes de inocentes, y muchas otras cosas más. Al momento de relacionar esta incertidumbre de la dignidad con la columna de opinión, vemos un ejemplo claro, como el momento en el que la alcaldesa de Cartagena dice que la pobreza es mental. Esto no crea una incertidumbre sobre si se están respetando los derechos y el valor de las personas que no tienen un lugar digno para vivir ni tampoco comida para poder subsistir dentro de esta ciudad. Una persona pobre puede crear un concepto de que no está en tan malas condiciones. Sin embargo, el hambre y la falta de comodidades le impiden sobresalir y alcanzar sus objetivos. Pero esto no lo entienden fácilmente las personas que simplemente lo han tenido todo. En conclusión, cada incertidumbre presentada por Boaventura de Sousa Santos, como lo vimos anteriormente, la incertidumbre descendente y ascendente, que de ellas pues se derivan otras más como la del conocimiento, democracia, dignidad y naturaleza, podemos notar que cada una de ellas está presente en nuestra sociedad y un claro ejemplo de ello se presenta en la columna de opinión de Diana Martínez, en donde se describe perfectamente que en Colombia, como en muchos otros países, las personas viven con miedo por las miles de necesidades que padecen y no pueden obtener. Es necesario trabajar unidos como sociedad para cambiar el miedo por esperanza y así mejorar un poco la calidad de vida. Muchas gracias.